¿Qué tal? Muy buenos días. Y empezamos esta sesión virtual con la que vamos a compensar esta semana del 20 al 23 de septiembre, el, pues lo correspondiente a la unidad, ¿no? Bien, la semana pasada hablábamos acerca del currículum como formación y quedó pendiente una tarea que no me dio tiempo a explicar porque, bueno, pues hoy, digo, esa semana llovió mucho y estuvieron pues llegando muy pocos, otros estuvieron haciendo el cartel con el que se presentaron al concurso de, pues me imagino de carteles o de, ¿cómo se llama? De periódico mural para las fiestas patrias, después vino la kermés, todo lo que fueron los festejos, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay prisa, vamos a dejar un poco más de tiempo a que hagan esta tarea que estaba contemplada entregarse el día de ayer, con la finalidad de que ustedes, bueno, pues ya empiecen a hacer productos o evidencias digitales, ¿no? Y que podamos, bueno, ahondar en el tema del currículo. Bien, la tarea número uno, con un valor de punto 5, es un cuadro 3Q, un cuadro que se llama así por las columnas que se crean, ¿no? Cada columna es de qué veo, o la Q de qué veo, la Q de qué no veo y la Q de qué infiero. Inferir significa qué concluyo de esto que observé o que vi o que leí. Bueno, se trata de una conferencia de Ángel Díaz Barriga que recientemente dio este año a colación del tema del marco curricular de la nueva escuela mexicana, de la NEM. Quiero decirles que es todo un tema, ¿no? O sea, está en la polémica, de hecho, el tema de la NEM y el marco curricular, porque precisamente se está haciendo un piloto de si funciona, no funciona, lo propuesto en este marco. De hecho, voy a asistir este sábado a un curso de formación en donde nos van a hablar acerca de este marco curricular. Lo cierto es que, a pesar de las críticas que ha recibido la nueva secretaria Leticia Ramírez, la nueva secretaria de la SEP, eh, a pesar de esas críticas que ha recibido con respecto a la pregunta que le hicieron, yo pienso que es una pregunta tendenciosa porque nadie sabe qué va a ocurrir con este marco curricular y ustedes van a dar cuenta cuando precisamente vean la conferencia y hagan este cuadro, hagan esta tarea, ¿no? De qué es lo que están observando en la conferencia, qué nos dice Ángel Díaz Barriga, yo considero uno de los mayores expertos en el tema del currículo. Este, bueno, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Precisamente de que el marco es un proyecto educativo que se piensa poner ahora mismo en marcha, pero que no sabemos qué resultados va a dar, ¿no? Es como lo dice su nombre, es un marco, es una referencia, un modelo sobre el que tenemos que poner en marcha muchas adaptaciones para que se logren los fines de aprendizaje. Así que esta tarea que la podían ustedes encontrar en plataforma, no es así porque no la han abierto para ustedes, pero yo les voy a mandar a través de su jefa de grupo las instrucciones de la tarea, les voy a mandar el link al grupo, ahora sí, el link de la conferencia para que ustedes vayan viéndola, dura más o menos una hora, pero bueno, con calma, vamos a dar nueva fecha para la entrega de esta tarea, pero sí les quiero decir que pues no se confíen, no dejen sus tareas para lo último, porque luego se acumulan y ahí es cuando entra el estrés, ¿sale? Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Y por otro lado, estamos ya en la semana 4 del 20 al 23 de septiembre, repito, y vamos a hablar hoy del tema fuentes del currículo. Este tema lo voy a abordar ahorita con unas diapositivas, pero me gustaría que en la sesión que vamos a tener el jueves, la sesión de subgrupos, ¿no? Que unos llegan a las 8 y otros llegan a las 9, nos vamos a ver en biblioteca, hagamos un debate, ¿no? El debate va a ir en torno al tema, ¿nos sirvió de algo la universidad? Ustedes están a mitad de camino en sus estudios universitarios, pero pues ya tienen cierta experiencia, ya han visto muchos contenidos, ya saben cuáles son las áreas de la pedagogía,
también saben cuál es el campo laboral, lo hemos discutido en la clase. Entonces, bueno, pues de alguna forma ustedes también ya pueden dar una opinión con respecto a esto, ¿no? A esta pregunta que es muy puntillosa. ¿Nos sirvió de algo la universidad? Bueno, la pregunta va dirigida propiamente a quienes ya culminaron sus estudios universitarios. Y yo les decía a los que fueron a la clase del jueves pasado que preguntaran esto mismo a personas que ustedes conozcan ya cuentan con una profesión. Esto es contadores, ingenieros, médicos, no sé, se me ocurre enfermeros, administradores, abogados, ¿no? O sea, cualquier persona que ustedes conozcan en su medio familiar o en su medio de amistades, acérquense con ellos y pregúntenles, ¿no? ¿Nos sirvió de algo la universidad? ¿De qué te sirvió la universidad? Y que ellos respondan como quieran, ¿no? Los términos en los cuales vamos a hacer este debate va a girar en torno a la apreciación de las personas con respecto a si la universidad, todo lo que yo invertí en ella, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, repercutió más adelante en mi estilo de vida, en la calidad de vida que tengo actualmente y precisamente también en la experiencia que se tiene sobre distintos conocimientos o la experiencia. Entonces, bueno, pues háganles esta pregunta, ustedes lleguen a la clase con las respuestas, eh, que puede ser en forma de audio o puede ser a lo mejor escrito, como ustedes lo quieran hacer, y sobre esto vamos a debatir, ¿no? Porque justo la universidad es lo que culmina con todos los estudios profesionales, ¿no? O sea, es el último escalón en el sistema educativo, ¿no? Y quiere decir que fuiste de esos pocos, si estás estudiando en la universidad, fuiste de esos pocos elegidos para llevar a cabo una misión muy importante, ¿no? El cambio social, ¿no? Esa es la misión que tenemos todos los profesionistas. Hacer un cambio en la sociedad, llevar propuestas de cambio a nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de desarrollo. Y, y bueno, pues no muchos profesionistas lo saben, pero esa es la responsabilidad que tenemos como profesionistas. ¿Sabías que, por ejemplo, al terminar la universidad, al terminar tus estudios, al concluir tu proceso de titulación, em, ejemplo, si ya presentaste una tesis, un ensayo, una monografía, em, vas a ir con un jurado, el jurado te va a examinar, te va a hacer preguntas, ta, ta, ta. Pero ¿sabías que al final el presidente de ese jurado te dice, te lee una protesta, ¿no? Esa protesta te dice cosas más o menos así, palabras más, palabras menos, pero te dice algo así como de, ¿jura usted que llevará a cabo los conocimientos aprendidos por esta universidad y que los respetará, los hará valer ante la sociedad? ¿Jura llevar a cabo una conducta ética responsable, ¿no? Y que si así no lo fuere, la sociedad se lo demande. Eso es lo que te van a hacer jurar y tú vas a hacer así. Sí protesto, ¿no? Vas a alzar tu manita derecha y vas a decir, sí protesto, ¿no? O sea, quiere decir que estás aceptando que sí juras hacer eso que te está eh, diciendo el presidente del jurado. Y al final termina diciendo el presidente del jurado, si así no lo hiciere, que la sociedad y esta institución se lo demande. Entonces, es tan fuerte, yo digo, bueno, es un juramento que dices, bueno, pues yo he jurado muchas cosas en la vida, ¿no? No pasa nada. Pero es un juramento fuerte porque, pues, ciertamente, estás saliendo con una formación profesional y con ella, pues, te enfrentas a la vida, te enfrentas a situaciones, muchas de ellas satisfactorias, pero también otras muy fuertes, muy complejas. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante todas estas situaciones? Te lo tiene que dar la experiencia recibida en la escuela y también la no recibida en la escuela. De eso vamos a hablar, así que vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a buscar
el tema aquí, bases y fundamentos del currículum, en el cual pues ya vamos a ver las fuentes del currículum. Ok, bueno, ¿qué es una fuente del currículum? Como ya definimos currículum, no nos vamos a ocupar en decir, bueno, pues el currículum es tal, ya sabemos qué es el currículum, es todo este proyecto de nación, es toda esta concepción de los saberes, contenidos que te van a dar a través de todos y cada uno de los niveles de la educación básica y media superior y superior. Bien, pero estos contenidos, ¿de dónde salen? Y mejor, estos contenidos, ¿de dónde emanan? Estos contenidos, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Bueno, a eso le llamamos fuentes. Fuentes significa que de ahí provienen, de ahí emanan, de ahí surgen esos contenidos. Todos los contenidos que vemos. Es muy chistoso, fíjense, porque me acuerdo mucho de cosas salteadas como esta, que ayer estaba yo con mi pareja, ¿no? Aquí en casa desayunando, y entonces se pone a cantar una canción y yo le digo, ¿qué cantas? Y me dice, pues es una canción, es la de Juanito el Firulero, ¿no? Una cosa me contestó, ¿no? Y yo me empecé a reír, ¿no? Le dije, chis, no, pues no me suena esa canción. Me dice, pues, ¿qué libro de lectura llevaste, no? O sea, es una canción de primaria. Le dije, no, pues sí recuerdo un libro, sí recuerdo ilustraciones, sí recuerdo que lo vi, que lo leí ese libro, pero no me acuerdo de las canciones, ninguna. Entonces me dice, que pues sí se los aprendió muy bien, ¿no? Y que las recuerda bastante. Entonces, seguramente en su educación básica, en primaria, vieron de una manera que yo no vi el libro de lectura, ¿no? Pero, a ver, ¿de dónde salieron esas canciones? ¿De dónde, o sea, qué mensaje tenían esas canciones? ¿Para qué se necesita que los niños aprendan y lean esas canciones? Bueno, lo que pasa es que la selección de lecturas que van a dar a ese libro de texto de lectura de español, que seguramente había un libro de español, ejercicios, español, lecturas. Este, pues tienen una misión, ¿no? O sea, que les enseñes a los niños a través de canciones y rondas, a través de incluso de trabalenguas también, que les enseñes valores, que les enseñen, precauciones para la vida, ¿no? O sea, no te metas con porque puede pasar esto. No seas tan curioso porque puedes accidentarte. Ten cuidado con tal porque si no, tal consecuencia. Entonces, precisamente, ¿no? Las canciones, los contenidos que hay en ellas tienen una fuente de donde emanan, y estas son las fuentes, las que vemos en pantalla. El de carácter social, las partes de la sociedad que así lo disponen, la parte psicológica que implica, por parte de nuestro desarrollo, ¿no? Emocional, psicológico, a nivel psíquico, a nivel mental, ¿no? La fuente pedagógica, ¿no? Necesitamos aprender trabalenguas porque necesitamos tener una buena dicción para hablar, ¿no? Y ser claros al hablar y hablarlo fuerte. Entonces, las trabalenguas sirven para eso, ¿no? Entonces, cada uno de los contenidos no están dispuestos ahí en el sistema educativo solo porque sí. No, de ninguna manera. Están dispuestos ahí porque tienen un porqué, tienen un sentido. Alguien los estuvo analizando y así los dispusieron. Entonces, está la otra fuente que se llama fuente epistemológica, que significa que este conocimiento ha perdurado o este conocimiento es necesario plantearlo aquí, ¿no? Y entonces yo le decía a mi pareja que, que no recuerdo los contenidos del de español, ¿no? Pero sí recuerdo los de historia. Entonces, de historia sí recuerdo muy bien cómo estaba organizado mi libro, sí recuerdo bien cuáles eran los temas, las ilustraciones incluso, porque tal vez esa parte me interesó más. O sea, yo no era tal vez mucho de cantar, pero sí era mucho de leer. Entonces, pues eso fue lo que se me quedó, ¿no? Las etapas históricas, el México prehispánico, luego el México colonial,
¿no? El México de la conquista, el colonial, el México moderno y así. Entonces, bueno, pues cada uno de esos conocimientos tiene un porqué y yo recuerdo muy claramente mis clases de educación secundaria, de historia precisamente. No me preguntes de otras, pero yo de historia sí me acuerdo muy bien. Entonces, bueno, ¿para qué digo esto? Precisamente para resaltar el aspecto de las fuentes de donde emanan los contenidos del plan de estudios que estemos llevando, ¿no? El primero nos dice, referido a las demandas sociales y culturales de la comunidad. Es decir, que la fuente social de donde emanan los contenidos tenga que ver con mi comunidad, con lo que me rodea. Por eso es que hay una materia que se llama historia local, ¿no? Me parece que así se llamaba hace un tiempo, no sé si ahorita igual. Lo voy a aprender el sábado, ahora que vaya al curso, pero este recuerdo que había un libro que decían hace tiempo que era historia del estado, ¿no? O sea, de mi localidad, historia de mi estado. Había un libro, historia general, y había otro del estado. ¿Por qué razón? Pues por esta fuente precisamente. Los alumnos van a llegar a ser miembros activos y responsables de su sociedad, así que tienen que conocerla, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿cuántos estados, digo, cuántos municipios tiene el estado de Veracruz? Entonces, si tú lo aprendiste en tu libro o en tu clase de historia de tu estado, pues súper bien, ¿no? ¿En cuántas regiones se divide el estado de Veracruz? ¿No? Cuando hablan de que está lloviendo en la región de Sotavento, está lloviendo en la zona de los Tuxtlas, ¿no? O ahorita que va a haber un festival, ¿no? El Festival Olmeca, la Cumbre Olmeca le llaman, creo. Entonces, tienes que saber, porque es tu estado, pues tienes que conocer tu estado, tu comunidad. Tú vas a ser un miembro activo de esta comunidad. Entonces, mínimamente tienes que saber, pues, algunos nombres, algunas ubicaciones, a lo mejor algunos recursos, los ríos de tu estado, las comunidades, los pueblos mágicos, en fin. Así que estos son algunos ejemplos. Luego está la fuente psicológica, o sea, de donde emanan los contenidos va a ser usado para tener una relación entre el desarrollo y los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Por eso existe la materia de educación sexual incorporada a un campo formativo, ¿no? Que en este caso serían las ciencias biológicas, no sé cómo le llamen, las ciencias naturales que antes eran, ¿no? Pero ahora en el ramo de la biología, pues ahí se ve la educación sexual, un tema y una unidad muy pequeña que pues no está sirviendo de mucho actualmente, pero que pues por lo menos ya está ahí, ¿no? O sea, en tiempos donde yo estudié la primaria no existía una materia como esta de educación sexual y ojalá nuestros maestros que dan educación sexual no tengan ningún tabú ni ningún recelo de hablar abiertamente de la sexualidad, porque precisamente al no hablar de ella, provocamos muchas confusiones, provocamos situaciones muy problemáticas en nuestro país, como es el embarazo a temprana edad, las violaciones, la discriminación a la mujer, otros problemas asociados como la hipersexualidad, ¿no? O sea que para todo es sexo, ¿no? Entonces, por algo está ahí y sirve para nuestro desarrollo, ¿no? Que los alumnos conozcan su cuerpo, que los alumnos sepan las consecuencias sexuales que puede tener el uso de su cuerpo em, y evitar problemas en su psique, ¿no? En su parte mental, pues nos ayuda a precisamente el currículum que se establece formalmente en las escuelas, nos debe ayudar a ser más conscientes del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y de las enfermedades asociadas, ¿no? Entonces se considera la psicología del educando, también del educador y la relación educativa, ¿sí? A no ser victimizados también en clase, ¿no? O sea, todo este tipo de temas se deben tocar en la escuela y la fuente de donde emanan se llama fuente psicológica. Luego está esta otra fuente pedagógica que nos dice los aportes de la ciencia de la educación y las experiencias de la práctica docente. Ajá. Esto quiere decir que necesitamos tener
un dominio en el área educativa. Por eso es que hay una selección, ¿no? Precisamente hemos hablado de eso. Hay una selección de cuántas personas pueden y deben dar clases en educación básica, ¿no? O sea, estas personas deben tener formación pedagógica y tú eres uno de ellos. Así que debes tener ese conocimiento o por lo menos conocer las bases de la educación. El otro sería la fuente epistemológica, que como dije, los conocimientos científicos que integran los correspondientes en las áreas o materias curriculares. Y aquí ya hablamos pues de las áreas de la ciencia, ¿no? Las áreas de la ciencia que se han incorporado a la escuela, por supuesto. Y las áreas no científicas, como son la tecnología, ¿no? Hay muchas escuelas que enseñan, eh, de hecho que se llaman así, escuelas técnicas e industriales, que enseñan habilidades o destrezas prácticas, ¿no? Como secretariado, como contabilidad, mecánica, electricidad, carpintería, serigrafía, etcétera. Entonces, las fuentes del currículum en su fuente epistemológica se dividen en áreas científicas, áreas tecnológicas y, por supuesto, áreas artísticas, ¿no? Que también debieran estar, y deportivas, por supuesto. Bueno, pues estas son las fuentes del currículum. Me gustaría tocar esta última sección ya de las diapositivas de encuadre de la unidad 1, en donde pues vamos a platicar acerca de aspectos importantes que tienen que ver con el currículum, ¿no? Y la percepción precisamente que tenemos de la escuela, ¿no? De la educación que recibimos en la escuela, porque recuerden, recibimos educación en casa también y en la sociedad, pero la escuela juega un papel muy importante porque pasamos mucho tiempo ahí, tiempo de horas diarias y tiempo de horas vida, ¿no? Bueno, dice aquí que de Mercawise, una empresa que se dedica a hacer estadística, vemos que de 250 personas encuestadas en todo México, 107 fueron hombres, 143 fueron mujeres, y estos 250 opinaron sobre algunas preguntas. El 70% de los mexicanos estudian escuela pública. Ajá. Esto refleja mucho el poder adquisitivo que se tiene en las familias mexicanas. La mayoría busca escuelas públicas porque precisamente son más baratas. Eh, la relación que se tiene entre la eficiencia de la calidad de la educación recibida en escuela pública o privada es totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de muchas circunstancias, depende del maestro, depende de los maestros y depende también de las estrategias que el maestro proponga, ¿no? Y del dominio que tenga para impartir la clase. Pero por lo pronto podemos ver que hay mayoría, que el 70% de los mexicanos estudian en escuelas públicas. La percepción del nivel educativo según los mexicanos está entre regular y bueno. Por eso les decía que no corresponde a la calidad, ¿no? Del 5 al 8 en una escala del 0 al 10, el, el, el mexicano califica como regular, como bueno. Me acaba de llegar al celular una convocatoria. O sea, un grupo de maestros me dijo un maestro, nos dijo un maestro, porfa, voten por estos alumnos que van a recibir like, alumnos del CONALEP que están haciendo proyectos, ¿no? De invención tecnológicos. Y yo recuerdo mucho esto que dicen bastante, ¿no? Incluso el mismo Franco Escamilla, el comediante, habla, ¿no? Acerca de los alumnos del CONALEP, ¿no? Y se ríe mucho de que no aprenden nada, de que todo bien chafón. Pero yo creo que esto es subjetivo, ¿no? En algunas CONALEPs tal vez, pero en otros puede ser que le echen más ganas y estén muy interesados en hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, me viene a la mente eso porque el maestro está proponiendo que les demos like en Facebook a estos grupos de alumnos que presentan sus proyectos y me parecieron buenos proyectos. Digo, no conozco a fondo de qué se trata, pero pues se ve ahí que por lo menos ya presentaron algo que está bien, que está estructurado, que ha sido probado, ¿no? Bueno, 22% han alternado entre instituciones públicas y privadas. Yo debo confesar que
que solo he pagado escuela privada en 2 ocasiones para estudiar mis 2 maestrías. Ujú. O sea, no he con no, yo estudié escuela pública hasta la universidad, y luego las 2 maestrías en educación privada. Em, Noto las diferencias también en cuanto a la enseñanza. No creo que sea mejor la escuela privada que la pública, de acuerdo con mi experiencia. Puedo rescatar cosas que fueron buenas en la escuela pública y también en la escuela privada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, no tendremos que polarizar, sino más bien revisar y analizar cada una de las circunstancias. Bueno, acá nos dice que al menos 65% considera que estudiar una carrera universitaria puede mejorar el panorama laboral. Así que la percepción general siempre va a ser, mejor tener una carrera a no tenerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te va a abrir oportunidades, y es cierto, es cierto. Am, He visto muchísimas personas que han rechazado en buenos puestos de trabajo por no tener la licenciatura, mínimamente, mínimamente, porque algo vas a aprender en la universidad. Entonces, muchas personas se han quedado fuera de esos trabajos precisamente por eso. Y es una lástima porque puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucha práctica en el campo, pero si no hay algo que te avale, que te certifique, pues vas a quedar fuera y eso es muy triste. Bien, ¿qué aspectos podemos mejorar en la educación? Mayor presupuesto, definitivamente. Definitivamente nuestro país no aporta mucho a su educación y lo poco que aporta se va a sueldos de maestros, lamentablemente. O sea que de todo lo que gasta nuestro gobierno, mucha parte se va no a la educación, se va a otros intereses, que luego comentaremos. Bueno, mayor capacitación a docentes. Los aspectos a mejorar, sí, sin duda, que nuestro docente esté capacitado. Pero eso también es un arma de doble filo. Implica que tanto el gobierno aporte como tú, pues también le busques, ¿no? Les comento que el curso al que voy a ir costó 300 pesitos. Y así hubiera costado 500, 1000 o lo que sea. Em, Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que invertir a nuestra formación para ser mejores maestros, ¿sí? Entonces, cuando tengas posibilidad, toma tus cursos gratuitos o paga, porque eso le da valor tanto a quien está impartiendo como a ti que estás tomando ese curso. Tú le das un valor. Así sean 50 o 100 pesos, tú dices, bueno, me costó 100 pesos, así que voy a ir, voy a asistir y me voy a formar. Bueno, mejorar y actualizar los planes de estudio, sin duda. Y eso es lo que quería recalcar precisamente en esta gráfica, ¿no? Mejorar y actualizar planes de estudio. Sí, porque ya hablamos de las fuentes y dijimos, no, hombre, pues, si las fuentes están ahí para que uno las retome, las adapte, pues, ¿por qué no hacer esos cambios, no? De una vez, hay que actualizar estos planes, pero ya en la práctica. El plan formal no se puede rediseñar ni mover ninguna letra, ningún punto de signo de puntuación, ¿no? Pero tú, como maestro, en tu clase sí lo puedes hacer, ¿sale? Bueno, más del 95% se siente satisfecho con el nivel de calidad académica que recibió. Incluso reconoce como buenos a sus profesores. Así que ahí está. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Hay que exigir que hagan también su parte, los demás actores. Poco más del 50% se siente que le falta preparación para alcanzar sus metas personales y profesionales. Y ahí es donde viene la discusión que te propongo que hagamos el jueves. ¿Por qué, si estamos bien preparados? Vaya, les voy a dar un ejemplo. Mm, Trabajé en una institución que se llamaba Instituto Culinario de Veracruz, que ya desapareció. Es una lástima, pero bueno. Em, en esta escuela, los alumnos pagaban hasta 6,000 pesos, 7,000 pesos al mes, la mensualidad, ¿sí? Y muchos de ellos viajaron a Veracruz a estudiar aquí. O sea, venían de lugares como Coatepec, venían de Huatusco, venían de Oaxaca. Muchos vinieron a estudiar aquí. O sea, súmale estos 6,000 pesos de mensualidad
de colegiatura nada más, ya no le sumes materiales, ropa, ropa porque los que estudian gastronomía se tienen que comprar toda su indumentaria, ¿no? Material, instrumentos de, por ejemplo, cuchillos, no sé, recipientes, etcétera, ¿no? Todo ese material que es muy caro. Y súmale también, la estancia, ¿no? Porque bueno, si vinieron a estudiar aquí de lunes a viernes, tienen que vivir en algún lugar, ¿no? Súmale la pensión. O yo le echo como 10,000 pesos al mes, ¿no? Eso es lo que pagaban los padres para que estos chicos se formaran como gastrónomos. Muy bien formados, eso sí, ¿eh? Em, entonces, cuando egresan, si tú haces cuentas, ¿no? Un semestre, si te vas a gastar 10,000 pesos al mes, ¿cuánto es por cada semestre? 60,000 pesos, ¿no? Y si le sumas, 60,000 eso es en un semestre, ¿no? Bueno, súmale 8 semestres, pues va a salir un cuentón, ¿no? Un montón le invertiste a la carrera. Y ya cuando egresas, eso es o sea, es lo que he visto, ¿no? De primera mano, porque mis alumnos me dicen. Entonces, esta chica, por ejemplo, que viajaba de Huatusco y se quedaba a vivir aquí, pagaba esas cuotas y todo. Después se fue a trabajar a restaurantes, ya siendo una licenciada en gastronomía. Permítanme, que ahí viene el de las... espérenme. Lo único que hace ese cuate es antojar y interrumpir mi clase, ¿no? El de los bolovanes. Bueno, entonces se fue a trabajar a un restaurante y en el restaurante le pagaban 6,000 al mes. O sea, alguien bien preparado, alguien que hizo prácticas, alguien que estuvo cocinando, alguien que 6,000 al mes y todo lo que invirtió, o sea, el costo remuneración de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, no vale la remuneración que recibimos, ¿no? Yo incluso, o sea, he visto a veces, bueno, a veces hasta he dado gratis las clases, ¿no? Porque por amor al arte, a mí me gusta esto, pero vemos que no, vaya, que no somos bien pagados. Muchas veces nosotros maestros, pues pasamos por estas de que si trabajamos en escuelas particulares, no te pagan el día que no vayas, ¿no? Tampoco tienes seguridad social, en fin, o sea, son cosas muy tristes en el caso de maestros, pero también en otras profesiones. Bueno, ya no quiero, tirarle más al asunto, pero, con esta última nos quedamos. Hay más de 36 millones de estudiantes en todos los niveles, somos muchos. También es una realidad de nuestro país. Este, somos muchos habitantes. Em, 35% es la cobertura a nivel licenciatura. Hay muy pocas universidades para la cantidad de alumnos o de población que pudiera estar estudiando universidad. No todos alcanzan la universidad, tú siéntete privilegiado. Los 9 años de escolaridad promedio es lo que se tenía de 2015 en la población de 15 años o más. O sea que nada más alcanzaban a llegar a secundaria, o si acaso la primaria. $7,600 invierte en promedio México por alumno en educación superior. Bueno, pues es poco, ¿eh? Se oye mucho, pero es poco. Em, sí, lo que quería decir era eso, ¿no? Que tenemos un marco de referencia en el currículum que está determinado por la parte política, por la parte económica, por la parte social, por la parte cultural y obviamente por la parte científica y tecnológica. Este es nuestro marco de referencia. Y eso es lo que quiero que veas y entiendas en la conferencia de Ángel Díaz Barriga. Bien, pues espero que esta explicación dé cuenta de lo que hemos estado diciendo en clase y pues nos vemos el jueves para que hagamos el debate. Cuídate mucho.
y nos vemos pronto.